Un sueño y un camino circular lo llevó al cine de la mano de uno de los más grandes, dándole vida nuevamente a uno de los íconos de la mitología argentina. Él, como también su creación, el Mono Gatica, a quien le entregó su cuerpo y su alma. Llegó desde bien abajo abriéndose camino a fuerza de sueños, convicciones y trabajo. Así lo conoció el gran público, pero este creador no se detiene, ni menos aún sus sueños. Con ustedes, el señor Edgardo Nieva. Bienvenido. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto. No me animo a preguntarte, ¿te conozco de algún lado? Y bueno... ¿No te acordás de mí? Estamos en esta locura del cine, ¿no? Y... Ese diálogo para el... Bueno, supongo que muchos han visto Gatica, pero podemos contar la historia, ¿no? Sin dar la respuesta, porque en el programa cultural mantenemos ciertas rutinas. Es cuando un tipo dice, se te acerca y dice, no te acordás de mí. Claro. Y ahí va la famosa respuesta. Lo que pasa que sí, he conocido en el sentido bíblico. Exactamente. Que eran todas expresiones de Fabio. En verdad, era Leonardo Fabio el Gatica que hice, en muchos aspectos. Por decirte algo, cuando el personaje le regala el piloto a una pordiosera en la puerta del diario Crítica, en la película, yo se lo vi hacer a Leonardo en la calle con un ex campeón argentino de boxeo, un día de mucho frío. Habíamos salido a caminar unas cuadras con él y él tenía puesto un sacón tipo marinero azul muy lindo y nos cruzamos con este ex boxeador que estaba con una camisita y se saludaron porque era mendocino y Fabio le dice, ¿me haces un favor? Odio este saco que me compró mi mujer, te lo regalo. Mirá el modo de hacerlo además, ¿no? Para no humillar de la generosidad. Eso es. Entonces muchas de las expresiones... Y al mismo tiempo es difícil imaginar un Gatica más creíble, ¿no? Claro. Y la esencia pudo haber sido la misma. Gatica nació en San Luis, en Villa Mercedes, y Leonardo en Mendoza, y los orígenes son muy parecidos, muy parecidos. La mamá de Gatica era cocinera, y bueno, vino acá muy chiquito y puede haber sido la misma historia que Leonardo. Él agarró para el lado del cine, el otro para el lado del boxeo, ¿no? Pero... Aunque Leonardo la boxeó a la vida, ¿no? Y la vida a él. Sin duda, sin duda. Caminar con Leonardo por la calle, por el microcentro, por donde quieras, pero el microcentro era vivir situaciones como cruzarte con un señor y ¿qué cómo te va? Y un acento extraño, era colombiano, y irse y decirme, Leonardo, mirá, este es un narco, es famoso, es en Colombia. Dice, si yo le llego a decir que necesito $300.000, me los da volando, pero me meto en un quilombo. Era así. O cruzarte con otro personaje y decir, vende dólares falsos. ¿Cómo vende dólares falsos? Sí, se cambia. Tal. Él tenía conexión con lo más sagrado de la vida y con lo más a contramano de la vida. Está reflejado, sin duda, en su cine, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y Gatica, cómo fue el acercamiento tuyo con él? ¿Él venía pensando en hacer Gatica o era un proyecto tuyo? 20 años atrás, sí. Él había tenido la idea de hacer Gatica, incluso había negociado los derechos con los descendientes, y después se murió el proyecto. Y en esta oportunidad que la hicimos, la idea fue mía. En verdad, mi papá, estábamos haciendo un asadito en una quinta que habíamos alquilado con Adrián Guío. ¿Te acordás de Adrián? Querido Adrián, sí. Y que éramos como hermanos. Y mi viejo estaba lavando los chorizos y yo estaba preparando el fuego, Adrián también. Y digo, ¿qué personaje podría ser que impacte? Y mi viejo, sin pensarlo, dice, Gatica, Edgardo. Y yo le digo, pero no, pará, papá, yo puedo producir una horita de teatro, pero una película, bueno, eso es otro tema. Ahí nace, claro. Qué bárbaro. Bueno,
Muchas veces seguramente hablar de Fabio es lo primero que nos aparece y mucha gente te identifica con Gatica y te identifica con Fabio y todos somos un poco prisioneros a veces de la historia, de nuestros éxitos, ¿no? Claro. A mí me ha pasado también con Mirta de Liniers a Estambul o con alguna otra. A mí me interesa mucho saber la historia de Edgardo Nieva, ¿no? O sea, saber tu historia. ¿Cómo me hablabas de la de Gatica, la tuya? Mira, yo nací en una pensión de Pedro Mafia, el director famoso, y compositor, director de orquesta, en Callao 339, segundo piso, frente al Hotel Bauen, que en esa época era el bar La Cultural. Y en esa pensión... Qué lindo nombre para un programa, dicho de paso. Uno cuando hace un programa se rompe la cabeza ponerle hoy que el artículo la tiene tanto peso. Claro. La Cultural. Está Cultural. buenísimo. Tómenlo alguno, a ver, ya que... Y vos sabés que, bueno, en una pieza de 4 metros, 4 por 4, siempre digo, sin ventanas, y la heladera era un clavo puesto en la pared del pasillo de la pensión, donde en una vieja bolsa de mercado mi mamá guardaba la leche porque ahí corría aire fresco, porque nunca tuvimos heladera. Y cocinábamos, mi mamá, en un calentador Primus. ¿Vos te acordás de los Primus? Sí, bueno, el famoso el calentador Primus. Y yo iba es un calentador a querosén y a presión. querosén y a presión. Peligrosísimo, por otra parte. Sí, perdonen, ¿no? Los fabricantes, verdad, pero... Nunca pasó nada en este caso. Y yo iba cada 3 días a comprar 5 litros de querosén. El ambiente olía a querosén. Yo cuando era chico teníamos estufa a querosén y huele toda la casa. A mí me gusta ese olor, me remite a la niñez. Automáticamente. Y en esa pensión había todo tipo de personajes. Entre ellos, un actor que se llamaba León Zárate, que trabajó en la cabalgata del circo con Eva Duarte. Eva Perón, sí. Hugo del Carril. Claro. Libertad Lamarque. Y él vivía en la habitación más grande de la pensión, la que daba a la calle. Y hacía el trabajo de... ¿Te acordás el número vivo entre película y película en los cines? Por una ley del peronismo, sí. Exacto. Eso, bueno, deschaba nuestra edad, ¿no? Bueno. Contémosle a la gente el número vivo que era, ¿no? Claro. Entre película y película, en los cines que daban continuado, había un número vivo, que era un artista que hacía un monólogo, cantaba, contaba una historia. Entonces este señor ensayaba en casa, en la pensión, frente a un espejo y iba cambiando las pelucas. Y yo con 3 años le iba alcanzando las pelucas y me devolvía la que ya no usaba y me las probaba yo. Fue mi primer acercamiento a lo que sería la actuación. Y después, cuando ya comienzo la escuela primaria, yo actué en todas las fiestas de la escuela primaria durante todos los años, porque ya era conocido en el colegio, si había que recitar, si había que hacer de San Martín, de Belgrano. Y mi papá fue mi primer director, porque él, ensayábamos en casa, en la pensión, y me decía cómo sacar la espada y lo que diría San Martín arengando a las tropas. Ahí me viene todo. Y ¿Tu papá qué hacía? Mi papá toda la vida tuvo 2 profesiones, mozo y relojero. Entonces, en los ratos libres arreglaba relojes en mi casa, y lo cual también creaba todo un clima, porque las piezas de los relojes son muy chiquititas. ¿Reloj pulsera? Reloj pulsera, y de los grandes también. Entonces se le caía una pieza y todos buscando la pieza. Genial. Y pasó de, siendo yo chico, no llegaba a la mesa, ver una taza con agua, mi papá trabajando, y me tomé la taza y era solvente. Así que terminé en la asistencia pública, porque me empecé a poner morado. Mi papá dice, ¿qué te pasa? No, yo estoy bien, pero estaba morado. Me llevaron. Bueno, en ese ambiente se forjó este actor que yo soy, y también se forjaron los gustos y una ideología de vida. Mi mamá pertenecía a lo que era la alta sociedad de Bahía Blanca, y mi viejo un laburante. Entonces yo, por mi viejo, peronista, y mi mamá, que quería que fuera militar, escritor. Esa dualidad
hace que yo diga que nací en el nivel menos 20 y que me llevó 20 años llegar al nivel 0 donde nace el resto de la gente. Por eso yo creo que, de alguna manera, si existe una consagración, entre comillas, me sucede a los 40 años. Porque me costó definir mi estilo de vida, en primer lugar. Y después era una lucha entre lo que yo quería hacer y mi ideología de vida y mi... Entonces yo empecé a militar de muy joven también, ¿no? Y en la facultad. ¿Estudiaste? Estudié economía, licenciatura en administración de empresas. No llegué a recibirme, pero bueno, viví todo ese mundo. Y todo esto me va llevando también a elegir personajes como el próximo, que es Juan Manuel de Rosas. Y no es casualidad que yo elija ese personaje para hacerlo. ¿Te acordás? San Martín, Rosas, Perón, esa trilogía que no es casual. Y si habláramos de los sueños que vienen atrás de Rosas, si es que sobrevivo a todo esto, también tiene que ver con esto. Cuando, bueno, hiciste Gatica, estás haciendo, no estás haciendo Perón, pero estás haciendo un personaje icónico del mundo peronista, ¿no? Exacto. Vos sabés que yo anduve con el guión de Gatica 1 año y pico buscando productores. Y los productores, todos conocidos por vos, me decían, pero si este tipo nunca fue campeón, ¿a quién le va a importar la vida? ¿No se lo llevaste de entrada a Fabio? No. Ibas por ahí. Sí. Me resulta familiar eso, porque alguna vez uno lo que hace es eso, se pone un guión bajo el brazo y empieza a remar o a ver, o se hace productor, ¿no? También. Pero no se dan cuenta que Gatica es un pretexto para contar los 10 años más felices en la historia del pueblo argentino, que yo ya tenía claro. De cualquier manera, yo alguna vez reflexioné con algunos amigos, no me voy a asignar la autoría de esta teoría, que Fabio después no me lo admitió. Yo tuve muchas conversaciones con él, pero bueno, Fabio no mostraba toda la baraja, digamos. Como todo grande. Y Fabio, su relación con el peronismo es tan fuerte que si uno analiza la trilogía que va, son 3, son 4 en realidad. Tenemos Juan Moreira, que está ligado al coraje, a la violencia, al hombre del pueblo que lucha, al cuchillo. Está muy identificado con los años 70 y la etapa final que precede a la llegada de Perón. Después viene El Diablo de Juan Moreira, El Diablo y el Lobillón, que uno lo puede relacionar con el lópezreguismo y de cómo el diablo se apropia de ese mundo previsible que es el mundo de Nazareno, ¿no? Y después viene Soñar, que es el liberalismo que introduce la dictadura. Muy buen análisis. Es la película que él más quería. Sí, que es la peor tratada, porque la agarra de contramano la dictadura. Sí, en el 76. Y Gatica, ¿qué es Gatica? Y Gatica yo Gatica veo el menemismo. Veo este peronista con anillo, que tiene los valores del peronismo pero trastocados. Bueno, sí. ¿Cómo ves esto? Porque sí. ¿Era racional en Fabio eso o era pura intuición? Era intuición. Hay una frase que no era de Fabio, pero que la dice el personaje cuando el rusito, el que vende billetes de lotería, el amigo le dice, José, tenés que aflojar porque están persiguiendo a los peronistas. Y él dice, yo nunca me metí en política, toda la vida fui peronista. Entonces, era Fabio, es una religión para él. No se discute, ni siquiera se plantea, no existía otra posibilidad de ser. De alguna manera yo todavía arrastro eso, porque yo ya lo traía. Me es muy difícil concebir la vida desde otro lugar que no sea el peronismo. Y no lo puedo negar, es así. Ahora, en general un actor está entrenado para componer y encarnar. Ahora, el caso de Gatica es mucho más que poner las emociones, ¿no? Vos pusiste el cuerpo, digamos, hiciste una composición que implicó también modificaciones y transformación física. Sí. ¿Cómo preparaste el personaje?
Mira, Fabio, cuando termina de escribirme un segundo guión, ya el primero lo había escrito otra persona, Sohair Yuri, el hermano de Fabio, yo lo contraté para que me escriba el guión. Cuando lo termina de escribir, me entrega las últimas 20 páginas, 15 páginas, y me dice, ¿quién va a dirigir? Digo, vos, si yo no conozco otro director. Y él había dirigido El maravilloso mundo de la María Montiel, sí. Y había ganado un festival, no sé si en Moscú. Sí, yo la vi, esa película, sí, muy buena. Y me dice, no, pero esto es para mi hermanito. Es Leonor Benedetto, ¿no? La protagonista. Y Bebán. Ellos hablan así, mi hermanito. Dice, es para mi hermanito. ¿Y dónde está tu hermanito? En Colombia. ¿Tiene teléfonos? Dámelo. En el momento, llamo a Colombia, me atiende Carola, pido por Leonardo, y me presento y digo, mira, vos no me conocés, yo soy Edgardo, un muchacho de... No, yo no conozco a nadie, pibe, yo estoy abierto. ¿Y qué pasa? No, que tu hermano me escribió un guión maravilloso sobre Gatica y queremos que lo dirija. El negrito te escribió un guión, si vos le pagaste, si te estafó. Porque ellos eran así. Y ahí él me dice que se engancha con sí, que le gustaría, pero en verdad que le mande fotos boxeando. Yo parecía cualquier cosa menos un boxeador, y un fotógrafo del Teatro Colón, amigo, me saca fotos en guardia, pero parecía cualquier cosa menos un boxeador. Cuando se las estoy por mandar, me dice Sohair, no se las mandes, viene a cantar en 15 días, te va a conocer personalmente. Dejamos acá, dale. Vamos a un corte con el suspenso de cómo convenciste a Fabio. En el mundo del motor, la potencia y la inteligencia se unen gracias a Infinia. El combustible inteligente de YPF, que combina máximo octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Bueno, seguimos conversando sobre el modo muy particular en que hiciste una prueba de casting con Fabio a 7.000, 8.000 kilómetros de distancia. Exactamente. Y te decía que él vino, cantó y se fue, ni me llamó, típico en él. Y yo no me preocupé porque dije, bueno, la va a dirigir Sohair Yuri. Y esto era fines del año 88. Y en marzo del 89... El 3 de marzo del 89, en esa época yo estaba en pareja con Betiana Blum. Y suena el teléfono de casa a las 5 de la tarde, estábamos tomando mate con ella, atiende Betiana. ¿Cómo? Hay un pelotudo que dice que es Leonardo Fabio. era Leonardo Fabio, que me llamaba para tomar un café. Y ahí lo conocí en un bar en Salguero y Las Heras, un bar que estaba al lado de una pinturería que estaba justo en la esquina, un bar frente a la plaza, ya no existe más. Y voy para verlo y me encuentro con un señor con anteojos, sin el turbante, con panza. No era el Fabio que yo tenía en la cabeza, primera vez que yo lo veía. Y le cuento lo que te conté a vos. Hace 2 años que boxeo, porque ya había empezado a boxear con Abel Laudonio. Ah, lo conocía Laudonio. Abel, sí. Campeón argentino, el único vencedor de Nicolino Loche en la Argentina. Y tenía un gimnasio maravilloso ahí en Beiró, frente a Agronomía. Entonces Adrián me llevó ahí y yo ahí hice los primeros guanteos. Y le cuento esto a Fabio y Fabio me mira y me dice, ¿vos crees que yo entiendo algo de cine, pibe? Sos el más grande para mí. Bueno, te voy a decir 2 cosas, una muy cruel y una hermosa. ¿Por dónde empiezo? Voy a empezar por la hermosa. Es la 3ª vez, pibe, que me encuentro con un actor con tu riqueza expresiva. Si vos hubieras nacido en Hollywood, serías Al Pacino, Dustin Hoffman, era muy mentiroso, era su forma de seducir. Y le digo, bueno, y decime la cruel. Soñé un Gatica adolescente, pibe, de 18 años, que lo pueda ir envejeciendo con la película. Disculpame. Es mi visión de creador.
Pero si vos estás de acuerdo, yo te devuelvo lo que le pagaste a mi hermano por el guión, yo la dirijo, yo la produzco y te doy el coprotagonista, el rusito Palaní, que dice que es te consagrás igual, es un coprotagónico de Fabio. Pensalo, si estás de acuerdo, hacemos así. Y si no, yo me abro y seguí vos con el proyecto. Voy al baño y vuelvo. Me quedé en blanco. Cuando vuelve al minuto, me dice, ¿y pensaste? Digo, sí. Yo no voy a hacer una traba para que uno de los más grandes directores de cine vuelva a filmar. La Argentina te necesita a vos. Yo lloraba. Pero te voy a decir algo por respeto a mí mismo. Vos vas a encontrar mejores actores que yo, sin duda. Caras más parecidas que la mía, Gatica. Pero difícilmente vas a encontrar a alguien que entienda los motores que lo sacaron de la pobreza y lo llevaron a ese lugar. Porque yo vengo de la misma pobreza. Y ahí le conté la historia de la pensión. A él también se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dice, soy un hijo de puta, pibe, perdóname. Digo, no, sos un creador, tenés convicciones. Bueno, esto fue un viernes, 3 de marzo. Y bueno, yo lo llevé al teatro porque yo estaba produciendo una obra, Rosa de dos aromas, con Betiana y Dora Baret, en el Teatro L'Orange. Entonces me dice, bueno, invítame al teatro. Lo dejé en la platea, me voy atrás del escenario, no había empezado obviamente la obra, le cuento a Dora y a Betiana y lloraban las dos. Y Betiana, que es muy mística, dice, el universo te va a devolver de 1000 maneras este gesto. Yo estaba hecho pelota. Y bueno, salimos del teatro, fuimos a comer a Edelweiss, que íbamos mucho los actores en esa época, año 91, sí. Y, no, año 89. Claro, se filma en el... Se filma en el 91-92. 91-92. Y te imaginas, entró Fabio a Edelweiss, y se puso de pie Edelweiss, muchos actores. ¿Qué vas a hacer, Leonardo? ¿Veniste a filmar? Sí, Gatica. Y yo sentí una puñalada acá. Al otro día me levanto tempranito, sábado, y me voy a Tortuguitas, a la casa de Sohail Yuri, a contarle todo esto. Y estaba la mamá de ellos tejiendo, en una casa muy linda, él dice el rancho, una casa muy linda, y la mamá escucha y dice, este Leonardito, siempre complicado, pibe. Dice, vos quedate tranquilo, la vas a terminar haciendo vos. Y Sohail me dice, mira, yo lo conozco a mi hermano, va a ir a buscar a Gatica a las villas, y no lo va a encontrar. Y si lo encuentra, tiene que tener pero una capacidad enorme actoral, porque tiene 1.000.000 de matices este personaje. Entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Se va a deprimir y ves esa pelopincho que está ahí, va a venir y se va a quedar con el agua hasta acá como se queda. Y yo sé, si a vos te parece bien, me voy a acercar y le voy a decir, Leonardo, dejate de embromar, Edgardo es Gatica, dice, vos sacate unas fotos caracterizadas y yo se las muestro. ¿Te parece bien el plan? Sí, total. Por ahí no me da bola, ¿eh? Bueno, yo ese sábado volvía llorando de felicidad por cómo yo peleaba por mi sueño. No lo tenía. Bueno, y una semana después, bueno, esa semana entrené, le dije a Laudonio, entrename para pelear por el campeonato del mundo. Yo canalizaba a través del boxeo mis ganas y mi energía. ¿No te puso alguna mano, Laudonio? Miles. Pero los brazos... La mano de Laudonio. Se me caían los brazos, porque él me pegaba, no es que no me pegaba. Sí, claro, si no, no podés... Buah. Te pegaría regulando. Regulando, no, si no me mata. Bueno, y una semana después del primer encuentro, el viernes 10 de marzo, yo estaba dormitando en el camarín del Teatro L'Orange mientras Betiana hacía la función, y mi hermana, que administra todos mis sueños, estaba en boletería, viene al camarín, me golpea y me dice, Edgardo, está Fabio abajo. Me avisó ya Sohail, el hermano, que está casi convencido que sos Gatica. Te lo cuento y me emociono hoy. Bajé las escaleras del teatro corriendo. Él me vio venir en el barcito de la entrada del L'Orange, se paró, abrió los brazos, yo venía corriendo, parecía una publicidad. Cámara lenta. Cámara lenta. Y nos abrazamos muy fuerte y me dice, guacho, con tu gesto me mostraste el alma del mono Gatica. Esto es lo que yo le tengo que mostrar a la gente, no al hermano mellizo. Porque pensándolo bien, de aquí a la eternidad, para la gente la cara de Gatica va a ser la tuya. Me agarró un ataque de llanto, una congoja, los mozos me daban agua, y no escuché la segunda parte. Te pido un pequeño sacrificio quirúrgico. Y bueno,
3 meses después me rasgaban los ojos, me ensanchaban la nariz y me cortaban los lóbulos. Eso se llama poner el cuerpo, ¿no? Eso es poner el cuerpo. Ya lo venías poniendo con Laudonio. Pero a partir de ahí vino muy en serio la preparación boxística con Arnoldo Parés, un ex representante argentino, boxeador, gallo, representante olímpico en el año 48, que era un gran maestro de boxeo, fundador de la Escuela Mexicana de Boxeo. Me lo puso día y noche conmigo, es una forma de decir, ¿no? Pero todos los días entrenando. Y estuve 6 meses, me acuerdo, aprendiendo a caminar para adelante y para atrás tirando golpes. Y bueno, vinieron un montón de anécdotas hasta que lo hacemos. Y vos sabés que revivo todo esto preparando ahora a Juan Manuel de Rosas. Ahora vamos a hablar, porque esto, a ver, estamos hablando primero te quiero decir lo que ya sabés, la composición de Gatica es extraordinaria. Realmente vamos a recordar a Gatica por esa composición. Segundo, que sos un excelente narrador, porque en todo lo que, digamos, todo lo que acabas de contar, hacer una película sobre Fabio es el sueño de muchos. Creo que ahora alguien la quiere filmar. Pero creo que sería hermoso filmar solamente esto que contaste. Porque a veces querer filmar la vida de alguien abre mucho. ¿Viste cuando uno dice que un equipo se abrió mucho? Como dicen de Argentina ahora. Abrir una vida es demasiado. Es demasiado. Gatica se logra. Lo logra Fabio. No siempre se logra. Pero este Fabio dudando, pensando... ¿Cuánto hacía que no filmaba Fabio? 15 años o 16. Nunca dejó de ser director de cine, pero estuvo 15, 16 años sin filmar, entre otras cosas porque era peronista. Claro. Su exilio, digamos, tiene que ver con la última película Soñar, Soñar, hasta Gatica. Hasta Gatica, del 76 al 91, 15 años que estuvo sin filmar. Por eso recuerdo el primer día de rodaje, no me lo voy a olvidar más, en el Estadio Obras. La primera toma era la pelea con Ike Williams en el Madison Square Garden en Estados Unidos. Entonces estaba todo decorado como eran los rings en los estadios en Estados Unidos, con la policía a caballo a 2 metros del ring, el pianista a 2 metros del ring. Y él me dice, pibe, no vengas al estadio hasta que yo no te mande llamar. Había más de 2.000 ¿Eso fue el primer día? El primer día. Había más de 2.000 extras. ¿Saliste al ring de una? No. Y me dice, yo quiero que cuando vos aparezcas, los extras vean aparecer a Gatica. Así que quédate ahí. Bueno, yo estaba vestido ya para pelear, porque era una pelea, todo con vaselina, como se usaba en esa época, los esparadrapos sobre los arcos superciliares. Y viene Fernandito Musa, que hoy es director de cine, que era el asistente, y me dice, Edgardo, vamos. Cuando es imposible no emocionarme, salgo para entrar al estadio, voy por un pasillo y me encuentro, ¿te acordás el negro Anastasio? Ah, absolutamente, fue director del instituto, y fue el ángel que me ayudó también para hacer realidad esto. Y el negro me para en la mitad del pasillo y me dice, Edgardo, la hicimos. Muere una semana después. Ah, claro, porque él fallece de una complicación de... Claro. Y bueno, cuando salí al estadio, fue una ovación. ¿Vieron a Gatica? Bueno, la primera toma, yo estaba en el ring, en el rincón, y el locutor en inglés decía, Ladies and gentlemen, this war of Argentine, y hacía la presentación. Entonces, cuando hacía la presentación, yo tenía que ir hasta el medio del ring, saludar medio payasescamente, mirarlo al negro y amagarle. El bailarín, era un bailarín senegalés el que hacía de... Y Fabio, antes de hacer la toma, dice, compañeros, después de 15 años vuelvo a tomar una cámara. Dios los bendiga a todos, por mi patria, por la cultura, por el cine, luz, cámara, acción. Fue impresionante. A mí las piernas me temblaban. Estaba agarrado a las cuerdas y para colmo lo veo a mi viejo vestido como los extras en la tercera fila del ringside para acompañarme. Fuertísimo, mirá. Uf. Yo creo
que ahora el primer día de rodaje de Rosas, que le vamos a hacer un homenaje a Leonardo, y me va a tocar a mí decir algunas palabras, pues soy el motor de este proyecto. Voy a revivir parte de eso, que es la pasión más grande que puede tener un ser humano por una profesión, por una vocación, y en el caso de Fabio, que era un artista superlativo. Si yo te dijera cómo manejaba los extras, él les decía actores de conjunto, no les decía extras. Y con un megáfono, vamos, los actores de conjunto van a quedar en la historia, les voy a hacer un primer plano a cada uno, les mentía, pero todos ponían la sangre, ¿no? En lo que hacían. Y seguramente se identificaba más con esos extras que con otros actores de otra cuna, digamos. Sí, señor, sí. Verlo hacer un casting era maravilloso, ¿no? Vamos a un corte con estas sensaciones tan profundas y vamos a hablar después de ese sueño que ya vemos cada vez más cerca, ¿eh? Dale. Juan Manuel de Rosas. La oportunidad que tenemos, que yo tengo ahora, es, después de haber hablado de cómo fue la historia de Gatica, anticiparnos al futuro, ¿no? Y pensar que vas a hacer a Juan Manuel de Rosas un sueño que ya te acompaña hace mucho. 10 años. 10 años. 10 años. Gatica me llevó 6 y me llevó 10. Y bueno, sirvió todo este tiempo para ir madurando, para ir mejorando los guiones, para profundizar mucho en la vida de Juan Manuel de Rosas, que todos conocemos a este gran hombre de la historia. ¿Lo conocemos todos realmente? No, no te iba a decir. Conocemos lo que nos enseñaron en la escuela, que no tiene nada que ver con lo que era este tipo. Por eso me metí tanto en su vida y vos vas a ver textos en la película que son sacados de los documentos. ¿El guión? El guión es de Omar Quiroga, uno de los guionistas de Perón Sinfonía de un Sentimiento, el del famoso dúo Saborido-Quiroga. Sí, muy buen. Un gran guionista. Y trabajamos, él hizo una investigación histórica que le llevó más de 3 años, y ahora hay otro grupo de guionistas trabajando con él, que recuerdo ahora a Alejandro Robino, pero hay 2 más, y bueno, realmente tenemos... Y vos debes haberte leído todo. Todo. Los que están a favor, los que están en contra, leí todo. Y vos vas a ver expresiones que las dice, que decís, bueno, esto lo está diciendo hoy, en el año 2015. Hay un momento cuando se sublevan los libres del sur, los hacendados del sur. Massa encabeza el juez, bueno, el hijo de Massa, el juez Massa. No, esa es otra sublevación, esa es la de Lavalle. Los libres del sur no tiene que ver. ¿No es cuando lo matan a Massa? No. Eso es cuando se viene la sublevación, que estaba la conspiración con Lavalle, que él renuncia a hacer. La ofensiva de Lavalle, que termina Lavalle huyendo hacia su muerte. Esto es cuando se sublevan los hacendados del sur por el sitio de Montevideo, que les imposibilitaba vender al exterior. Se aplaca la sublevación y un hermano de Rosas le trae en una bolsa, le trae así, esto es para usted. La abre. Es una cabeza sangrante de uno de los sublevados, que es el hijo del famoso Castelli, que era un hacendado. Vas a verlo esto, y él agarra la cabeza que está sangrando todavía, y dice, ¿pero qué mierda quieren?
les doy las tierras, se las limpio de indios, les doy subsidios, los ayudo a vender al exterior. ¿Qué más quieren? Y sale con la cabeza sangrando y se la tira en un chiquero a los chanchos y se la devora. Está hablando de la 125. De una manera un poquito más brutal, propia de la época, ¿no? Esto lo vas a ver muchas veces. Vas a ver en la película un senador de la época, un diputado, 5 años después del derrocamiento de Rosas, decir, hay que borrarlo de la historia. Hay que evitar que conozcan lo que pensaba este tipo. Está documentado, no lo escribimos nosotros. Por eso en las escuelas nos enseñaron el Rosas que nos enseñaron, porque esa historia la contó el liberalismo. Sí, en Gatica pusiste el cuerpo. ¿De qué manera estás poniendo el cuerpo en la composición? Mirá, yo creo que la vez que más anduve a caballo en mi historia era en la calecita de mi barrio. Y ahora me metí en el mundo de los caballos. Y Rosas era un gaucho, digamos, ¿no? Gaucho, un gran jinete, un patrón de estancia que sabía hacer todos los trabajos de estancia. Claro, porque él rompe con su familia y tempranamente, a los 18, 19, se va para una de las estancias. Administrar la estancia de una anchorena. Que ser estanciero en esa época, nada que ver con serlo, no digo ahora, con serlo en el siglo XX. No, era otra historia. No había alambrado, no había las distancias. No había alambrados. Ni frigorífico, había saladero y había indios a 50 kilómetros de Buenos Aires. Por supuesto. Entonces, bueno, te decía, me interesa contar al hombre. ¿Cómo era ese hombre que vivía rodeado de mujeres? Su hija Manuelita, su mujer Encarnación primero, Eugenia Castro, la criada que fue amante de él. Tuvo varios hijos con él. 6 hijos con ella. Y cómo manejaba un país que cada 3 meses, 4 meses, le planificaba un golpe de Estado. Porque yo creo que Frondizi dicen que soportó 57 intentos de golpe de Estado. Bueno, Rosas no anduvo muy lejos de eso. Sí, no, todo el tiempo. No hubo un solo periodo de paz plena, a pesar de que, sin embargo, fue comparado con las guerras civiles precedentes, un periodo de relativa calma, pero de conflictividad permanente con los grandes poderes, ¿no? Incluyendo Inglaterra y Francia. Total. Entonces, bueno, vamos a mostrarlo cómo era cotidianamente y también cómo se paraba frente al mundo, Francia, Inglaterra, los intentos de someter a nuestro país, que se transforme verdaderamente en una colonia, su coherencia. Por eso lo mencionaba la presidenta el 25 de mayo cuando habló de el sable corvo que San Martín le regala a Juan Manuel de Rosas. Se lo regala en reconocimiento a su lucha por la soberanía. Y esto es muy fuerte y es muy importante, sobre todo que la juventud, que los chicos sepan que San Martín, el gran hombre de la historia argentina por todo lo que hizo por nosotros, le regala su sable a este otro gran hombre, Juan Manuel de Rosas. Entonces, bueno, te digo, es todo muy fuerte. Lo vas a ver viejito, de 80 y pico de años. ¿Lo pones en Southampton? En Southampton, porque arranco ahí. Ah, es el recuerdo. Y va para atrás. Claro, está bueno. ¿No? Y ¿te acordás cuando lo fue a ver Quesada? Sí. Que el hijo después escribe el libro. Bueno, le pregunta algunas cosas y él se arrepiente de algunas cosas que no hizo. Y en un momento recuerdo que dice el texto, porque está sacado de los documentos: ¿cuánto tiempo me hicieron perder los unitarios? ¿Cuánto mejor nos hubiera ido a todos si me hubieran dejado trabajar más? ¿Cómo verás? Él escribía mucho, hay mucha carta de Rosas. Y incluso libros. Se carteaba, después de ya en el exilio, yo he leído cartas de Rosas a Urquiza. Claro. Donde le advierte a Urquiza que le puede costar la vida. Le advierte a Urquiza que lo van a matar y que no. Absolutamente. Y tal Sí, cual, ¿no? Lo matan los propios hombres, lo mata López Jordán, Simón Luengo, hombre de López Jordán. Exactamente. Lo usan para derrocarlo a él y lo tiran. Esta es la realidad.
Pero bueno, tiene cosas también... O sea, lo que priorizás, digamos, es una película de interioridades. Además, no solo está la... Sí, vos vas a ver la llanura, el caballo. Vas a ver la campaña del desierto, la vuelta de obligado, Caseros. La campaña del desierto de Rosas, ¿cómo la encarás? Porque no es la misma que la de Roca, hay una gran diferencia. La relación con el indio de Rosas. Claro, totalmente. Es maravillosa la relación. Él, con autoridad, se manda para el interior del país, corriendo las fronteras, pero va negociando con los indios. Obviamente, con el que no quiere negociar no tiene más remedio que pelear. Pero, bueno, una de las primeras escenas de la película, está amaneciendo y Rosas está mirando una toldería desde lejos, en el sur, en Río Negro, y mira con el catalejos, mira a sus tropas, que no eran tropas, sino que eran todas las milicias populares que lo acompañaban. Los colorados del monte. Los colorados. Se monta al caballo y da la orden de atacar la toldería. Ahí vas a ver que explota la música como si fuera la 9ª sinfonía y lo ves a todo galope, a él al mando de todo, cabalgando, llegando a la toldería, y cuando están llegando ven que no sale ningún indio y él comienza a parar a todos y sale un indio medio tambaleando con una lanza, él se tira del caballo como para enfrentarlo, lo rodean varios lugartenientes, gente que lo acompaña a él, y él dice, no, esperen, no esperen. Y cuando está más cerca, el indio cae desmayado, corre hasta una carpa, abre así, y chicos, mujeres, temblando. Viruela. Y se da vuelta y grita, ¡Viruela, a vacunar! Y lo que iba a ser una masacre se transforma en un enorme gesto solidario. Los primeros 5 minutos te contamos cómo era ese tipo. Claro, a la gente le costará creer que en aquella época se vacunaba contra la viruela. Y sí, es la primera vacuna que existe, y en la época de Rosas se vacunaba contra la viruela. Que además los pueblos originarios eran tremendamente vulnerables, porque el hombre europeo tenía ya anticuerpos para determinadas enfermedades. La viruela, la sífilis, hacían estragos. Totalmente. Porque eran 15.000 años de vida americana sin los anticuerpos de las pestes europeas, ¿no? Por llamarlos de algún modo. Claro, y ahí hacemos el cruce con Darwin. Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar el encuentro con Darwin, claro, que es un encuentro maravilloso. Contámelo. Claro, ahí nosotros, Omar Quiroga lo describe, que bueno, está en plena campaña y le dicen, hay un inglés que le quiere pedir un salvoconducto para andar por toda la Patagonia y si puede venir con nosotros mejor. Y él lo primero que dice, inglés, tiene que ser un espía, dice. Y ahí se lo presentan y Darwin le dice que no, que es un interés científico el que él tiene y que le ha prometido a su majestad hacerle todo un libro contándole las cosas de este continente. Entonces le dice, bueno, le voy a dar el salvoconducto. Dice, pero le voy a pedir una copia al estudio, dice, porque a nosotros también nos interesa. Y arranca Darwin da una versión así un poco crítica, sí, pero es la mirada de un inglés. De un inglés. Hoy lo hablábamos fuera de... Darwin critica hasta el modo en que usaban los aperos, y de allí sale la famosa reflexión. Claro, el inglés usaba rienda corta, las espuelas, sí, ¿cómo se llama el soporte? No las espuelas, los estribos. Los estribos cortos. Entonces, Darwin critica eso y Jauretche da una lección metafórica de la adaptación a una realidad, diciendo que en esas pampas había que tener rienda larga y había que tener la posibilidad de, si uno se caía del caballo, de tener las riendas tan largas como para poder manotearlas, porque quedarse en el medio de la llanura sin caballo era como quedarse en el medio del mar sin barco, ¿no? Claro, bravo, bravo. Era así, bueno, mira, es imposible no apasionarse cuando entras a ver todo lo que hizo, todo lo que hacía. Tenía un humor increíble. Era capaz de entrar parado de manos a una reunión y decir, ¿qué miran? Hoy tengo ganas de caminar con las manos. Está sacado de la documentación, o sea que bueno... ¿Y qué hay de la leyenda negra de Rosas? Que esto que vos contaste de entrada de la cabeza sangrante, cómo...
porque bueno, yo tengo por supuesto mi opinión histórica, que es política también. Toda visión histórica es una mirada política. Por supuesto. ¿Cómo lo...? Mira, era una época violenta, muy violenta, donde no se tapaba nada y matar era un acto más cotidiano. Y la violencia se ejercía tanto por unitario como por federales. Rosas llega luego de la gran crisis generada, entre otras cosas, por el fusilamiento de Dorrego, ¿no? Bueno, matan a ese primer mandatario argentino, y esto es lo que lo hace a él, ya después con el asesinato de Quiroga. Otra muerte de tremenda violencia. Y él, volviendo de la campaña al desierto, ahí toma la decisión de tomar el poder. Porque, como le dice Encarnación, vienen por nosotros. Nosotros se refería a los estancieros, a los hombres de campo. Que no eran lo mismo que la idea que tiene uno del estanciero de finales del siglo XIX, principios del XX, que llevaban la vaca en el barco y compraban palacetes en Europa. Sin ir más lejos, hay un ejemplo interesante, que es el suegro de Rosas, que había muerto de mano del indio. Era un estanciero. Claro. Que tenía campos por Madariaga, si no me equivoco. Sí, ¿puede ser? Sí, sí. Y que lo matan los indios. Lo matan los indios. A él y a un hijo. Sí. O sea, ser estanciero en la época de Rosas, digamos, era algo bastante diferente. No, después viene lo que ya de alguna manera José Hernández, en un libro que tiene muy interesante sobre administración de estancias, explica, ¿no? Dice, la aparición del alambre de púa, la aparición del frigorífico, la aparición del tren, bueno, la conquista del desierto, todos los elementos que van a transformar ese mar ingobernable en tierras apacibles, que claro, no se parecen en nada a las de Rosas, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ahí esto lo contábamos también. En verdad, sí, vas a ver desde la campaña al desierto hasta Southampton y la derrota de Caseros, que en verdad en Caseros él toma la decisión, inconscientemente quizás ya, de irse. Estaba muy cansado, llevaba muchos años en el poder. La prueba de eso es que él había metido en baúles toda la documentación de su gobierno y la tenía lista. Ya tenía listo para... Listo. Vamos terminando, pero no... Qué bueno, ¿no? Que a través del cine podamos acercarnos a la historia. Cuando me describís a Rosas cansado, no puedo evitar pensar en un Perón cansado también en el 55, claro, que toma también la decisión de no dar pelea hasta el final. ¿Cuántas lecciones hay en la historia para entender el presente? Es perfecto, es la comparación. Yo te quiero agradecer y bueno, te quiero regalar, creo que tiene que ver, tu libro. Espero que no se te ocurra filmarla o encabezar la filmación, porque creo que esto es más complicado. Filmar el bombardeo es más complicado. Es más complicado que Rosa. Es más complicado. Y pero... tan doloroso, bueno, como grande, como muchos hechos de nuestra historia. Y te agradezco muchísimo, porque la verdad me has emocionado. Estoy seguro que, insisto, sos un gran narrador. Y lo que contaste de Fabio es para hacer una película solamente del Fabio y vos, en este dilema de quién hace de Gatica en su película después de 15 años sin filmar. Bueno, te agradezco los elogios. Este libro es necesario. Yo a veces cuando me junto con los chicos que están militando y les hablo de peronismo y desconocen por ahí totalmente, chicos, lean. Es importante que lean para saber de dónde venimos, ¿no? Así que me lo voy a devorar. Mirá, acabo de terminar un libro que era de Bandor a Saúl Querido, que es sobre la historia del sindicalismo argentino. Ayer lo terminé. Así que ya lo retomo hoy. Te agradezco mucho la invitación. Gracias a vos. Y espero que tu programa siga existiendo en el momento de estrenarse Rosas y poder venir a mostrarte algunas imágenes. ¿Cómo no? Un gusto. Y gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias.